¿Estás 100% seguro de que quieres esto? Aunque me gusta la idea de que quieras empezar a tomar cierta responsabilidad e independencia, todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. Sí. Estoy seguro de que quiero esto. No hace falta que te preocupes por mí. Eso sí que es algo que no va a pasar. Un padre nunca va a dejar de preocuparse por su hijo. Bueno, es una decisión que solo tú puedes tomar. No voy a obligarte a hacer algo que no quieras, pero quiero que al menos lo reconsideres, hijo. Cuando termines la preparatoria, quiero que estés aquí conmigo. Está bien. Te prometo que voy a pensarlo. Papá, ¿Qué pasa, Alejandro? tú. ¿Eres feliz? Sí. Y lo sería todavía más si decidieras venir. Entiendo que pueda parecerte algo incómodo todavía, pero Lisa y las niñas ahora también son tu familia, Alejandro. Lo sé. Es solo que aún no puedo acostumbrarme a todo esto. Papá. Te agradezco todo lo que estás haciendo por mí. Alejandro, eres mi hijo, por ti haría lo que fuera. Además, la dueña del edificio es una amiga de Lisa, por lo que no deberías de tener problemas con nada, siempre y cuando pagues todo a tiempo. Sí, acerca de eso. Cuando puedas, dale las gracias por mí. Se lo haré saber. Cuídate mucho, hijo. Volveré a llamarte el viernes para saber qué tal te fue con la mudanza. Te quiero mucho, Alejandro. Yo también, papá. Supongo que esta es su manera de lidiar con todo. Ciertamente todavía hay muchas cosas que no comprendo por completo. Quisiera poder encontrar algo así también. Ciertamente desearía que las cosas no cambiasen tan deprisa. En fin, supongo que tampoco puedo hacer mucho al respecto. Ciertamente sé que deseo algo imposible. Lunes 21 de julio. 2 años atrás. Con el tiempo, estoy seguro de que me acostumbraré a la quietud solitaria de este departamento. Llegará un momento en el que esta soledad deje de parecer asfixiante, y se convierta en una sensación acogedora. O tal vez no. Suelto un vago suspiro y observo desde el balcón hacia el río. Aunque esté vacío, este sitio en verdad es grande. Quizás elegí este departamento para estar solo. Quizás solo lo hice porque deseo creer que estoy solo. Quizás solo pienso demasiado las cosas. Sería bueno que llame a Martín para que me ayude con los muebles, aunque no sé a qué hora vendrán. Ahora que lo pienso, quizás deba de buscarme un empleo de medio tiempo. Papá solo me enviará dinero hasta el próximo mes, y cuando llegue su cumpleaños, no puedo presentarme con las manos vacías ante ella. Hoy no me siento bien del todo. Supongo que es culpa de lo que pasó anoche. Ayer tuve un sueño sobre mi niñez. En él, alguien que era cercano e importante para mí, falleció. Yo parecía estar triste, sin embargo, nunca lloré. No puedo decir que haya sido un recuerdo triste de afrontar. Ahora, solamente me pregunto, si un día yo seré ese tipo de persona. Después de todo, creo que he empezado a olvidar el sonido de su voz. Los recuerdos son una parte fundamental de nuestra identidad.
Es normal sentir miedo frente a la idea de olvidar las cosas que consideramos importantes. Así también, comprendo que para nadie es fácil hablar sobre sus temores. Agradezco mucho tu sinceridad. Héctor. Su voz es calmada y sobria. El Dr. Madrid, el cual, ahora mismo no recuerdo su primer nombre. Parece una buena persona al menos a primera vista. No siento verdadera cercanía en ninguna de sus palabras, pero tampoco siento que me esté mintiendo cuando habla de esa forma tan condescendiente. Supongo que esto es lo que podría esperarse de un psicólogo. Puede que esto sea a petición de la preparatoria, y tu caso sea un tanto particular, pero quiero que recuerdes que, aunque el proceso de recuperación toma tiempo, cada pequeño paso cuenta. El doctor sonríe, pero no sé si es porque le caigo bien, o porque es conveniente para su trabajo el actuar así. No me disgusta, sin embargo. Veo que trajiste contigo el diario que se te encargó. Sí. Él guarda silencio ante mi respuesta, y solo responde después de anotar algo en su cuaderno. El diario va a ser algo que conserves solo para ti. Consciente o inconscientemente, el saber que yo lo voy a estar revisando periódicamente, podría condicionarte a escribir solo por obligación, o algo peor, mentir sobre lo que realmente piensas. Así que no te preocupes por eso, no voy a leer tu diario. Pero, sí voy a pedirte que participes activamente en este proceso. No necesariamente tienes que detallar tu día a día si no quieres. Cosas que pienses de repente, o ideas que no puedas sacar de tu cabeza, también sirven para llenar esas páginas. Si no hay nada más de lo que te gustaría hablar, puedes retirarte, Héctor. Nos veremos de nuevo, el lunes que viene. De alguna forma, me siento más cansado que cuando entré. Y eso que estuve sentado todo el tiempo. Muevo mis hombros un poco mientras recorro el pasillo a paso lento, aún sorprendido por lo bien amueblado que ahora estaba lo que antes era un salón vacío y sin uso. Lunes 12 de septiembre. 9:15 am. Allen, ven. Cerca del final del pasillo, mirando desde el barandal del puente que conectaba el segundo y tercer edificio de mi preparatoria, estaba David, esperándome mientras comía su merienda. Si se había tomado la molestia de venir hasta aquí, en mitad del receso, eso solo podía significar que ya tenía noticias acerca de lo que le había pedido que averiguara esta mañana. Eso, o solo está aburrido. ¿Cómo te fue con el loquero? Su tono de voz es tan desinteresado que ni siquiera puedo ofenderme con una pregunta así. Bien. Normal, supongo. Tiene cara de buen tipo, ¿y tú qué tal? Toda esta mañana ha sido una mierda. Justo cuando empezó la clase vinieron unos profesores a decirnos que ya no vas a estar con nosotros, y que vamos a tener que hablar con ese doctor al final de cada semana. ¡Qué idiotez! Ya veo. Lo siento. David se había llevado la mano a la cara mientras respondía, pero tan pronto como empecé a disculparme, esa misma mano amiga golpeó mi espalda con fuerza. Es una cagada que no nos pregunten si queremos o no ser parte de todo este circo, pero, aunque tienes tu buena parte de responsabilidad, voy a ser muy hijo de puta si te culpo por esto. Son los maestros los que nos están obligando, no tú, así que no te preocupes. Además, tampoco es como si tuviera pensado quedarme tanto tiempo después de clases. Si sabes que el miércoles empiezan los exámenes parciales. ¿Y no eras tú el que decía que estos exámenes no sirven para nada? Solo voy a venir para tomar el examen, y luego me escaparé después de que se llame asistencia. No tiene sentido que me preocupe por eso, menos ahora que no tengo a nadie a quien copiarle. Diana y su gente te ayudarían si se lo pides. Tal vez, pero no tengo ganas de pedirle las respuestas a alguien que no seas tú o Ignacio, y mientras tú tomas tu examen en la sala de maestros, a mí no creo que me dejen traer una puta ouija. David se ríe un poco después de decir aquello. Instintivamente, yo lo acompaño por lo bajo, mientras miro hacia el patio de la preparatoria.
Me pregunto si es normal que podamos reírnos de algo así tan pronto. Ahora que lo mencionas, me hiciste recordar que yo sí voy a tener que estudiar para los exámenes. Mientras recostaba mi cuerpo contra la barandilla del puente, bajé la cabeza en señal de derrota. Solamente los exámenes de informática y educación física los voy a tener fuera de la sala de profesores. Es raro que el profe Galardi no te encargase un trabajo práctico y ya. Al igual que David, yo también estoy sorprendido por cómo el profesor de educación física decidió manejar esta situación. Ese tipo es la clase de profesor que cuando se enoja por estupideces, tiene por costumbre dar clases teóricas sobre la historia del deporte empezando desde Grecia, con tal de no dejarnos salir a jugar al patio. Seguramente piensa que puede manejarte. No me sorprendería si desde ahora quiere tratarte diferente por todo lo que ocurrió. Supongo que tienes razón, aunque, a decir verdad, tampoco me esperaba otra cosa. Levanto la cabeza entonces, y miro de nuevo el patio de la preparatoria. Desde aquí arriba, este mismo patio, parece un escenario tan distinto al silencioso puente, donde David y yo ahora conversamos. Gente de primer, segundo y tercer año vagan libremente, jugando o comiendo en los rincones donde hay sombra, tan solo esperando a que suene el timbre que marque el final del receso. Hasta hace poco, mis dos amigos y yo éramos parte de esa cotidianidad. Pensar eso me entristece, pero David me saca rápido de esas ideas al cambiar de tema. Por cierto, sobre el tipo que me preguntaste, ya averigüé quién es el imbécil ese. ¿Así? Te dio su nombre, tampoco fue demasiado difícil ubicarlo. Nicolás Galisa. Ese es el nombre del chico que me pidió que mate a alguien por él. Mientras más pienso en eso, más quiero partirle la cara por decir algo así. Bueno, ¿y qué averiguaste entonces? Es el delegado del aula 193 y también es el vicepresidente del consejo estudiantil. Si quieres podemos ir a pegarle a la salida. No hace falta. Estoy seguro que eso solo traería más problemas. David entonces suelta una sonrisa y se le ve más relajado que antes, quizás él estaba esperando que yo tuviese una peor reacción con lo que dijo Galisa. ¿Qué mierda? ¿Pero por qué crees que te pediría algo así? No lo sé, y para serte sincero, tampoco me importa el motivo. Si quiere vengarse de alguien ese es su problema, no el mío. Y si lo están acosando o algo así, aunque quiera ayudar, si lo reporto con los maestros, podría salirme el tiro por la culata y se me termine prohibiendo venir por completo. Cuando lo pones de esa manera, hasta yo quiero pegarle. No importa, solo lo evitaré y se cansará en algún momento. Eso, o su problema escalará lo suficiente como para que no tenga que molestarme más, con lo que sea que él esté lidiando. Mientras digo esto, aprieto con fuerza la barandilla del puente, a la vez que arrugo el entrecejo. Escuchar una petición así, no solo había sido una sorpresa, sino que también me había arruinado la mañana. Tuvo que pasar un rato, hasta que pudiese dejar de ser demasiado consciente de mí mismo, por culpa de ese estúpido. Si de verdad no te interesa, pero tampoco quieres golpearlo, quizás solo deberías de escucharlo y ya, puede que con eso deje de estar jodiéndote. Imagino que esto es lo que Ignacio te hubiese aconsejado hacer. Y mientras suena el timbre de final del receso, David extiende su mano a mi espalda una vez más, mientras juega una carta que no esperaba. Yo solo atino a soltar un vago suspiro mientras intento relajar mi semblante, y dejo de aferrarme a las barandillas del puente. Supongo que voy a pensarlo. De esta forma, empieza mi primer día como estudiante a distancia. De acuerdo. Sigamos con esto entonces. Lunes 12 de septiembre. 11:26 am. Hoy fue un día complicado.
Y si bien, ni siquiera es mediodía todavía, me gustaría pensar que el decir esto en tiempo pasado, sirve de precedente, a cómo espero que las cosas no empeoren antes de tener que ir a mi trabajo. Aunque eso es hasta la noche, así que a lo mejor estoy exagerando. Pero, en fin. Estaría mintiendo si dijese que esperaba que fuese fácil volver a la preparatoria después de todo lo ocurrido, pero ni siquiera en mis peores expectativas, cabía la posibilidad de que alguien que no conozco, se acercara a pedirme explícitamente que fuese su asesino a sueldo. La simple idea de que algo así sucediera es totalmente ridícula, pero creo que me estoy adelantando un poco. Ahora que estoy escribiendo esto solo para mí, supongo que puedo hacer esto con un poco más de soltura, y precisamente, esa es otra de las cosas extrañas que llevan sucediendo, desde que me levanté de la cama. Después de esforzarme todo el domingo, en escribir algo plausible y que no me condenase de inmediato, ahora resulta, que el psicólogo ni siquiera pretende leerlo. Honestamente me siento un tanto aliviado, pero decepcionado a la vez. Antes de empezar a escribir había buscado en internet acerca de esto. Lo primero que encontré es que comenzar a escribir en un diario es de hecho una estrategia bastante común, sirviendo en dos objetivos concretos. Primero, para llevar un registro de los sucesos que pueden generar estrés en el paciente, y segundo, como una manera de ayudarle a identificar esos sucesos, y posteriormente hablar de eso para así dar pie a técnicas de intervención que ayuden a superar esas situaciones. Todo eso suena mucho más serio para lo que realmente fue esta sesión, sin embargo, no puedo evitar pensar que tal vez, el doctor solo actúa de esta manera porque espera a que me ponga cómodo para así tomarme por sorpresa, y pedirme que le enseñe todo lo que escribí hasta entonces, y así encuentre un buen motivo para expulsarme. Aunque no me parece que vaya a ponerse voluntariamente en una situación que pueda lastimar nuestra relación de confianza. Al menos no de momento, supongo. El doctor Madrid parecía alguien bastante educado y cordial mientras hablaba, quizás por eso le tengo algo de moderada confianza. Eso, y que actuar como un paranoico, tampoco va a traerme nada bueno realmente. Otra cosa que me llamó la atención, fue que tuve que firmar un documento antes de comenzar la sesión. Era un convenio de atención psicológica. Estaba el nombre de mi preparatoria, la fecha de hoy, todos mis datos personales, el nombre del doctor, la fecha de cuando acabarían las sesiones al final del semestre, la firma del director de mi preparatoria, la firma del doctor y un espacio pequeño para mi firma. En el documento, básicamente me comprometía a participar activamente de todas las sesiones. Desde ser puntual hasta cumplir con las tareas que el doctor me programase, ya que, en caso de no hacerlo, había un párrafo bien explícito donde se liberaba al doctor de continuar con las sesiones, dando como resultado, que se me expulsara de forma inmediata. Honestamente, se me formó un nudo en el estómago mientras leía con detenimiento. De cierta forma creo que empecé a tomar más en serio todo esto cuando terminé de firmar. Ahora que lo pienso, quizás fue por eso que acabamos hablando de mis miedos. Supongo que estaba demasiado tenso para entonces. Como desearía que eso hubiese sido lo más estresante de este día. Pero mejor dejo esto por ahora, de tan solo recordar a esa persona, me pongo de mal humor. Seguiré escribiendo más tarde acerca de esta persona en particular. Lunes 12 de septiembre. 6:17 p.m. En realidad, no debería de estar escribiendo ahora mismo. No es que me preocupe mucho quien pueda leer esto, es solo que, en este momento estoy en mitad de mi primera clase virtual, y aunque no somos precisamente pocos, la cantidad de alumnos conectados a la videoconferencia, no supera ni siquiera la mitad de los compañeros que tenía en el aula 115, por lo que, las chances de que la profesora me pregunte algo, no son precisamente bajas. Aunque, si no estoy prestando demasiada atención a lo que ella explica, no es porque no me interese, sino porque los temas que están viendo ahora mismo, son distintos a los que tenía con mi profesor de la mañana. Me explico. En realidad esta clase es un repaso del contenido que vendrá en el examen de matemáticas del miércoles. Naturalmente, para todos los demás conectados esta es una clase valiosa e importante, puesto que su examen será a partir de las clases que dieron con esta profesora, sin embargo, en mi caso que, voy a tener igualmente el mismo examen que mis compañeros de la mañana, el estar viendo contenido atrasado no me beneficia prácticamente en nada.
Incluso si tan solo son un par de lecciones de diferencia, los ejercicios que ya estábamos viendo con el profesor de la mañana, no tienen nada que ver con esto. Intento no desanimarme mucho por esto, ya que las matemáticas se me dan relativamente bien por prestar atención en clase, sin embargo, no puedo evitar sentirme algo ansioso a por cómo puedan desarrollarse las demás clases y, en consecuencia, los demás exámenes. Me pone más nervioso el saber que no voy a tener a nadie cerca para copiarle. Mis amigos Ignacio y David tenían esa costumbre de ponerse a copiar tan descaradamente, que podía incluso escuchar cómo hablaban entre sí, pese a estar a una fila por delante de ambos. No digo que fuese un método infalible, pero más de una nota llegué a salvar gracias a eso. Viendo el lado positivo, al menos puedo pasarme estas clases holgazaneando mientras espero que terminen. Ahora quise escribir, pero no creo que tarde mucho en ponerme a ver la televisión o querer hacer otras cosas mientras la profesora dicta una clase que ya conozca, aunque si existe algo de lo que deba admitir estar impresionado, es de que mi preparatoria estuviese tan bien preparada para tomar clases a distancia. Cuando Lucía me lo dijo, me había imaginado algo más rudimentario ya que, hasta entonces, ni siquiera sabía que mi preparatoria tenía disponible esta modalidad de enseñanza. Supongo que me tomó por sorpresa solo porque nunca estoy pendiente de los comunicados de asamblea y ese tipo de cosas que tanto le gusta hacer a nuestro director. Acerca de lo que hoy hablé con David en el receso, todavía no tengo claro qué debería de hacer. Puede que aquello que me esté frenando de siquiera escuchar lo que Galisa tiene para contarme, sea debido a la forma tan brusca que tuvo para presentarse conmigo. Esta mañana, llegué a la preparatoria un poco más temprano que de costumbre. Ya que no necesitaba pasar por mi clase y debía ir directamente al edificio administrativo, preferí levantarme temprano, para así evitar a tantos estudiantes como pudiera. Sin embargo, no contaba con que alguien fuese a estar esperándome. Con una voz cargada de duda, él se presentó frente a mí bajo el intenso sol de la mañana. Me saludó moviendo la mano, y tan pronto como se dio cuenta de que ya lo había visto, se puso delante de mí como queriendo cortarme el paso. Su uniforme era igual que el mío, y su mirada jamás se desvió de la mía. Oye, una pregunta, tú eres el estudiante que mató a otro, ¿no es así? Él había dicho esas palabras con tanta naturalidad que yo simplemente me quedé inmóvil ahí mismo, sin poder creer lo que había escuchado. Frente a los portones de la preparatoria, aún con su mochila en la mano, él simplemente me hizo una extraña petición. Por favor, ayúdame. ¿Podrías matar a alguien por mí? Al terminar de hablar me extendió su mano, y me dijo su nombre. Mi primer instinto fue querer apartar su mano con un golpe, pero de alguna manera conseguí calmarme y simplemente lo dejé hablando solo, mientras él se precipitaba en tratar de convencerme para que por lo menos lo escuchara. Por el tono de su voz y la manera en que hablaba, de inmediato me di cuenta de que no estaba lidiando con algún bromista, sino con alguien que era estúpidamente honesto con sus pensamientos. Nicolás Galisa realmente piensa que soy un asesino que puede ayudarlo con su problema. Y eso no me preocuparía tanto de no ser porque este idiota resultó ser el vicepresidente del consejo estudiantil. Le pediría ayuda a Lucía, de no ser porque no quiero meterme en más problemas. Como en la guerra, el tener demasiados frentes de batalla al mismo tiempo es algo que debería de evitar a toda costa. Por lo menos puedo decir que Galisa tuvo la consideración suficiente como para no seguirme hasta el edificio administrativo, lo que en parte me da a entender que no es tan estúpido como parece. En fin, luego de ese incidente, el día en realidad transcurrió con tanta normalidad como podía esperarse de una situación como la mía. Antes de ir a tomar mi examen, le pedí ayuda a David para que averiguara quién era Galisa. Por suerte no tardó mucho en descubrir algunas cosas como su cargo en el consejo estudiantil, sin embargo, luego de hablar con David, creo que de haberme encontrado de nuevo a Galisa, muy seguramente hubiese accedido a escuchar lo que tenía para contarme. Una parte de mí está contenta de que eso no haya pasado. Creo que seguiré escribiendo más tarde, aprovecharé el tiempo que le queda a la clase todavía, para alistarme para ir a mi trabajo. Visto y considerando que no necesito levantarme temprano mañana, quizás continúe escribiendo luego de volver. Martes 13 de septiembre. 1:37 AM. Después de que acabaron las clases, me duché y salí así a mi trabajo de medio tiempo.
Si no he escrito nada al respecto hasta ahora, es sencillamente porque tampoco sabía si seguiría teniendo trabajo, después de todo lo que pasó. Mejor me explico, trabajo en una tienda de comestibles por la noche, y la mayor parte de mis tareas consisten en pasar tiempo en la bodega organizando inventario. No estoy a la vista del público realmente, pero puedo entender que una persona no quisiese arriesgar su negocio a mala publicidad, con lo rápido que pueden ser los rumores. Si el señor Juan, es decir, mi jefe, me hubiese despedido, no iba a estar molesto ni tampoco sorprendido. Sin querer sonar particularmente pesimista, honestamente ese era el tipo de reacción que estaba esperando encontrarme, sin embargo, fue todo lo contrario. No me trató distinto a como lo haría en un día normal de trabajo, él simplemente me saludó y me dijo que tenía que encargarme de recibir y acomodar las cajas de cartones de leche que llegarían a la parte trasera de la tienda. Su falta de preocupación me hizo olvidarme de esas inseguridades todo el tiempo que estuve ocupado. Supongo que simplemente me dejé llevar y terminé sobrepensando demasiado todo esto. Por cierto, en realidad el nombre del señor Juan no es Juan exactamente. Solo se le llama así, por practicidad. Él es un inmigrante chino que llegó aquí hace varios años, su verdadero nombre es Juan. Con W. Por otra parte, algo que sí me tomó por sorpresa fue que el señor Juan me pidiera quedarme un poco más para hablar un rato. Me preguntó cómo estaba, y qué tal estaba en los estudios, entre otras cosas. Él en verdad es una buena persona. Si no fuera mi jefe creo que lo consideraría como otro amigo más. Hubo un momento en el que me preguntó si quería seguir trabajando ahí, y obviamente le respondí que sí. Ahora que no tengo clases por la mañana, excepto por la semana de exámenes, este trabajo es lo único que tengo para ocupar mi tiempo, por lo que perderlo, además de ponerme triste, me dejaría con demasiado tiempo libre, sin nada que hacer en mi departamento. En la televisión últimamente no hay nada interesante que ver, y en internet tampoco hay la gran cosa si no buscas algo en particular. Aunque, ahora que lo pienso, en realidad, sí hay algo que podría buscar. El domingo me preocupaba cómo sería el volver a clases, y por culpa de esa ansiedad casi no dormí. Sin embargo, hubo una cosa más que no me dejó dormir. Intenté ignorarlo, pero debo admitir que esa curiosidad fue bastante difícil de manejar hasta que me quedé dormido. Bueno. Esto es raro. El hilo ya fue borrado. Martes 13 de septiembre. 2:53 p.m. Normalmente no me daría el gusto de dormir hasta tarde entre semana, sin embargo, debo admitir que es bastante gratificante el poder despertarse después del mediodía, luego de pasar toda la madrugada navegando por internet. Lastimosamente, aún con todo el tiempo invertido en mi búsqueda por la red, no encontré nada acerca de lo que se hablaba en el hilo relacionado a LifeShade, o el incidente de Estambul. Retrocedí en los mensajes del foro hasta el jueves en la noche, pero no encontré nada que lo mencionara. Tampoco se había archivado el hilo en algún otro lado antes de ser borrado, por lo que, era casi como si nadie hubiese escrito nada al respecto en primer lugar. Primero busqué en el navegador acerca de un asalto a un convoy y no encontré nada reciente, luego busqué el nombre directamente y solo conseguí resultados locales, algo bastante lógico teniendo en cuenta que el laboratorio de LifeShade más grande del mundo se encuentra precisamente en este país. La noticia más controversial que encontré fue una acerca de los documentos desclasificados que relacionaba a la farmacéutica con la desaparición de Corea del Norte. Sin embargo, para ese momento ya estaba demasiado cansado como para ponerme a leer de nuevo ese PDF de más de 40 páginas. Sencillamente me rendí, y me fui a dormir sin poner la alarma. Ahora, técnicamente, estoy desayunando mientras espero que mi clase comience. Mañana dan inicio los exámenes parciales, y aunque sé que podré aprobar la materia con la calificación del examen final, siento que revisar un poco mis apuntes tampoco me hará daño. Entre cada ejercicio escribo un poco en este diario. Sin querer, creo que esto se está haciendo algo más habitual. No sé muy bien cómo explicarlo, pero tiene su gracia. A veces, cuando no tengo nada más que hacer, pero tampoco quiero escribir, simplemente me pongo a leer lo que ya he puesto aquí. Por cierto, hola yo futuro que podría, o no, estar leyendo esto, espero que el examen haya sido fácil.
En fin, ahora está comenzando la clase y hay un par de ejercicios que quiero preguntarle a esta profesora. Ya que nadie suele hablar por voluntad, voy a aprovechar esta oportunidad para salir de dudas, por lo que, seguiré escribiendo más tarde. Miércoles 14 de septiembre. 6:36 am. Ayer en la noche recibí un mensaje de papá. Fue bastante breve en realidad, aunque sí me tomó algo por sorpresa. Debo admitir que lo abrí un poco asustado, pero luego me tranquilicé al ver que solo era para avisarme en qué fecha va a enviar el dinero de este mes, y de paso, decirme cuándo es que va a llamar para que hablemos un poco. A fin de cuentas, ya estamos en septiembre, por lo que tiene sentido que quiera empezar a organizarse para las fiestas de fin de año. Si todo va bien, su plan es venir aquí para Navidad y así pasarlo juntos. Sin embargo, aunque la idea inicial era que solo él viniese, su mujer y mis medias hermanas también quieren venir. Eso no me molesta ni mucho menos, a fin de cuentas, esa mujer y su familia han sido muy buenas conmigo desde un principio, es solo que, en mi departamento no hay espacio para tanta gente. Y precisamente, en el mensaje papá me pidió ayuda con eso, y me encargó que vea este asunto con la dueña de este edificio, quien por suerte, es amiga de su mujer, por lo que, luego de volver de clases voy a hablar con ella para ver si podrá reservarnos un departamento para diciembre y enero. Fuera de eso, no pasó nada más relevante. Mi trabajo en la tienda del señor Juan sigue igual que siempre, y cuando volví a casa en la madrugada, recibí una llamada de Vanina. Su mamá salió por una emergencia y tenía la casa sola, por lo que pudimos hablar un poco más que la vez anterior, aunque básicamente solo me contó lo que estuvo haciendo estos días, y de paso me dio algunos ánimos para el examen de hoy. Luego de eso, solo me duché y acosté a dormir, no tenía ganas de cenar nada, por lo que hoy me desperté con hambre, y decidí desayunar el arroz que sobró de otro día, con algo de jugo. Por lo que veo, ya casi son las 7 de la mañana, así que creo que dejaré de escribir por ahora y me prepararé para ir a la preparatoria. Luego seguiré escribiendo si es que ocurre algo interesante. Miércoles 14 de septiembre. 1:34 p.m. Empiezo a creer que no tendré una mañana tranquila en lo que reste del semestre. En cuanto llegué a la preparatoria, mi mejor amiga Vanina me recibió haciendo un gran escándalo como ya era costumbre suya. De hecho, ella estaba esperándome recostada sobre los portones de la preparatoria, y en cuanto me vio, dio un salto de alegría para abrazarme, el cual resultó en ambos tirados en el piso. Cuando Vanina terminó de hacer su alborotado saludo, ella comenzó un nuevo acto errático sin demora alguna, preguntando insistentemente si ya había estado utilizando el diario que me regaló. Yo respondí con una rotunda negativa para no alargar más de lo necesario la conversación, argumentando a sus berrinches con que no podía hablar del tema con otras personas porque así me lo había indicado el psicólogo. No es que me molestara hablar con ella de esto, pero, si en algo es buena Vanina, es en recolectar información cuando va de chismosa, y ciertamente prefiero mantener mi privacidad lejos de sus ojos. Ella siempre ha sido una chica muy linda y muy hiperactiva, yo podría haber salido con ella de no ser por el hecho de que es lesbiana. Eso ciertamente desanima a cualquiera. Cuando por fin nos separamos y ella fue a su clase, el aula 177, mientras yo iba a la sala de profesores, me encontré con David en el puente de unión entre edificios, preparando una pequeña libreta con anotaciones de lo que se supone vendría en el examen. Hoy empezaban los primeros parciales del último semestre, y aunque yo había estudiado, David no parecía estar tan seguro de cómo le iba a hacer para copiar él solo. Creo que debería escribir un poco sobre esta costumbre de copiar que Ignacio, David y yo teníamos. Ignacio fue mi compañero de clase desde el primer año de secundaria, y se podría decir que desde entonces no hemos tenido prácticamente ningún examen individual. David, en cambio, se integró al grupo al inicio de la preparatoria, por lo que, este es apenas su tercer año copiando en los parciales. Ahora que lo pienso, David, primero fue solamente amigo de Ignacio, sin embargo, no tardamos mucho en congeniar. Antes de entrar a la sala de profesores, le dejé mi cuaderno con apuntes a David para que copiase en su libreta los ejercicios que había practicado con la profesora. Mi mochila entonces quedó prácticamente vacía, pero eso no impidió que me la quitaran durante el examen.
Al final del examen, cuando sonó el timbre del receso, entregué mi hoja con algo de seguridad en mis respuestas. Los ejercicios no fueron tan difíciles, en su mayoría eran cosas que recordaba de clases anteriores, junto con algunos ejercicios que por suerte practiqué ayer por la tarde. Curiosamente no me encontré ni con David, ni con Vanina al dejar la sala de profesores, así que me fui de la preparatoria en mitad del receso. Ahora estoy en mi departamento, saldré a comprar algo de la tienda y más tarde quizás siga escribiendo. Jueves 15 de septiembre. 12:03 am. Esta semana no está siendo nada fácil. Hace unas horas, Vanina llegó sin avisar. Había discutido con su madre, y ahora no tenía dónde pasar la noche. En una situación normal, no habría tenido muchos problemas con esto, de cualquier forma, no estaría en el departamento hasta altas horas de la madrugada, y el único cuarto de huéspedes, estaba ya preparado para visitas, por lo que solo era dejar sus cosas y ponerse a gusto, pero... Con todo lo que había pasado, tenía algo de miedo de que su madre, hiciese alguna locura como denunciarme por secuestro. A fin de cuentas, Vanina seguía siendo menor de edad, y legalmente yo ya soy un adulto, y uno envuelto en una investigación policial para empeorar las cosas. Vanina me suplicó que la dejara quedarse y no dijese nada, pero me gustara o no, tenía que ser prudente con mis acciones ahora más que nunca, por lo que, a sabiendas de que iba a pasar un mal rato al teléfono, llamé a su madre luego de salir de mi edificio para ir a trabajar. Eran las 7:34 p.m. Recuerdo bien la hora porque lo vi en el televisor cuando me fijé en el anuncio de una tormenta eléctrica en el pronóstico del clima de la semana. La señora Castillo nunca ha sido alguien fácil de tratar, sin embargo, más que molesta, ella parecía estar deprimida porque Vanina había escapado de su casa luego de la pelea que tuvieron. Por supuesto, eso no evitó que me colgara la llamada 2 veces antes de dignarse a hablarme, pero fuera de eso, creo que se tomó mejor todo esto por el simple hecho de que fui yo quien le avisó dónde estaba su hija. Honestamente pensé que vendría a buscarla de inmediato, pero prefirió dejarla quedarse, con la condición de que la llevaría a su casa el día siguiente, después de clases. Cuando terminamos de hablar, ya se me estaba haciendo tarde para ir al trabajo, por lo que fui corriendo mientras comenzaba a caer una intensa llovizna. De camino vi a Arturo con su novia Verónica compartiendo un paraguas en la acera contraria por la que yo iba, supongo que estaban en una cita o algo así, por lo que simplemente pasé de largo mientras trataba de no mojarme demasiado. Arturo es un viejo amigo de la época en la que estudiaba en la escuela primaria, y Verónica es alguien que conozco más o menos recientemente. Ella es de hecho, 2 años mayor que yo, y la conocí en la Universidad de Andos cuando acompañé a Arturo para llevar unos papeles de algunos trámites sin cerrar. No puedo decir que sea alguien demasiado cercano a Verónica, pero tampoco puedo decir que me lleve mal con ella como para no ser mi amiga. Supongo que somos buenos conocidos. Cuando por fin llegué a mi trabajo, en cuanto entré a la tienda, el señor Juan me saludó con mala cara por llegar tarde y además mojado. El resto de la noche estuvo de lo más tranquila hasta más o menos las 11 p.m. En ese momento me encontraba ordenando cajas en el depósito como era habitual. Pensaba en sí quedarme un rato, descansando mientras mi ropa se terminaba de secar, sin embargo, antes de poder hacer nada, escuché unos disparos que venían de la entrada de la tienda. De inmediato salí corriendo del depósito para ver lo que había ocurrido, pero cuando llegué, ya no había nada que pudiese hacer. Alguien había entrado a robar y asesinó al señor Juan en el proceso. Habían sido 2 disparos en el pecho, o al menos eso escuché de los policías, que tomaron mi declaración luego de lo ocurrido. Tuve que llamar a Martín para que viniese a recogerme después de eso, porque sinceramente no me sentía capaz de regresar a mi departamento caminando. Ahora escribo todo lo que pasó desde mi cuarto, sencillamente porque no me puedo quitar de la cabeza lo que pasó. Aún tengo grabado en mi mente la imagen del señor Juan tirado en un charco de su propia sangre, de la misma forma en que Ignacio murió. El solo pensar en esto hace que sienta un vacío en el pecho mientras me dan ganas de llorar. Pero no puedo evitarlo, el señor Juan fue una persona que me brindó su apoyo en un momento difícil de mi vida de manera incondicional, y no siento que yo se lo haya agradecido de la forma en que se lo merecía. Una vez más, me siento frustrado por algo así. Ahora terminé de cenar, Vanina preparó toda la comida. Supongo que esa es su manera de agradecerme por darle un techo.
Todavía no le he dicho que, mañana voy a llevarla a su casa después de clase, pero tampoco le conté lo que pasó en mi trabajo. No quiero preocuparla de más, y honestamente ni siquiera tengo ganas de hablar sobre esto. Por eso tampoco dejé que Martín me acompañase más allá de la entrada de mi edificio. No me siento con ánimos para nada, pero tampoco tengo ganas de dormir. Creo que voy a ponerme a estudiar de nuevo para el examen de hoy. Encendí la computadora, quizás luego vuelva a escribir. Jueves 15 de septiembre. 6:45 am. Estuve estudiando un par de horas antes de acostarme, y luego de darme cuenta de que tampoco tenía mucho tiempo para dormir antes de tener que ir a clases, me puse a navegar por internet. Estaba en las únicas páginas que logran distraerme realmente, es decir, foros random y tablones de imágenes, la mayoría de estos en inglés, principalmente porque en español, el contenido de este tipo disponible, se ve dramáticamente reducido. Mientras leía los encabezados, un hilo en particular llamó mi atención. Antes de hacer nada, guardé el link en la computadora y en mi teléfono, no fuese a ocurrirme lo mismo que antes. Sin embargo, para cuando me disponía a leerlo, Vanina tocó mi puerta para despertarme. Pretendía serme el que no escuchó nada para así poder leer un poco del hilo, pero no pasó mucho hasta que Vanina entró a mi cuarto y me arrastró a la cocina para así tomar el desayuno juntos antes de ir a la preparatoria. En realidad, no tengo muchas ganas de ir, pero tampoco es como que tenga la opción de faltar a mi examen porque sí. Además, aunque tuviese opción, oponerme a Vanina sería mucho más fatigante que ir a estar encerrado en un edificio de tintes autoritarios. Creo que ya me está haciendo mal el no dormir, de nuevo estoy diciendo palabras raras. Por lo pronto, ahora estoy desayunando. Aunque Vanina haga parecer lo contrario, no hay prisa con el tiempo, una de las ventajas de tenerla en el departamento es que me llevará en su motoneta. A pesar de todo, esta situación tiene sus pros. Jueves 15 de septiembre. 11:47 am. Desde que llegué a casa, no ha dejado de llover. Para lo soleado que estaba esta mañana, ha sido un cambio bastante brusco de temperatura. El fresquito sienta bien, no me fue mal en el examen de química y le vi la ropa interior a David. Me siento impresionado de que estas sean las cosas más positivas que hayan sucedido hoy. Cuando llegué a la preparatoria no estaba de los mejores ánimos, Vanina se había dado cuenta de eso por supuesto, pero no fue muy difícil dirigir sus sospechas a que simplemente tenía mucho sueño. Me pareció algo raro no encontrarme con David en el puente del segundo piso mientras iba de camino a la sala de profesores, sin embargo, con quienes sí me topé, fue con Lucía y Galisa. Ambos parecían estar ocupados con algo que preferí ignorar para no entrar en ninguna conversación, sin embargo, el gesto de un saludo educado por parte de Lucía, dio pie a que Galisa comenzara a hablarme. Con una expresión tranquila y la mirada fija en mí, Galisa fingió no conocerme y preguntó por mi nombre. En cuanto le respondí siguiéndole el juego, él atravesó otra faceta actoral precaria, y después de aparentar algo de sorpresa, me pidió amablemente que fuera al salón del consejo estudiantil en cuanto terminara de tomar mi examen. ¿Es para papeleo del psicólogo?, argumentó él en cuanto Lucía lo tomó desprevenido con una mirada un tanto escéptica. Sin embargo, la sonrisa amable de Galisa fue suficiente para convencerla, y por supuesto, yo tampoco estaba de humor como para comenzar una discusión, por lo que simplemente asentí con la cabeza y seguí de largo hasta llegar a mi destino. Desde que me dieron la hoja del examen, estuve bloqueado, tanto por el cansancio de no haber dormido correctamente, como por el estrés acumulado entre anoche y hoy. Prácticamente leía cada pregunta molesto, muy enfadado de no poder recordar nada de lo que había estado estudiando. Por un momento pensé en simplemente entregar mi hoja en blanco e irme a casa, sin embargo, antes de que yo me levantara de mi pupitre, David irrumpió en la sala de profesores acompañado del profesor Galarti. Resultó ser que lo habían atrapado tratando de escaparse de la preparatoria, y ahora tenía que pasar a firmar su acta de mala conducta. Para rematar su mala suerte, mientras trataba de saltar las verjas de la parte trasera de la preparatoria, su pantalón quedó enganchado con el alambrado, dejándoselo roto hasta la rodilla después de fallar su salto hacia la libertad. En cuanto lo vi, instintivamente me reí. Y me reí fuerte.
David se enojó por ello, pero su cómica desgracia era algo que realmente necesitaba. No fue sino hasta entonces que pude relajarme, y por fin pude resolver los ejercicios del examen. Cuando entregué mi hoja, David se sentó en donde yo había estado. Eso me pareció extraño, pero luego entendí que hacer el examen en la sala de profesores era una parte de su castigo. Por supuesto, al darme cuenta de esto, me volví a reír mientras dejaba la sala. Mi intención era irme de ahí sin atender a la reunión impuesta por Galisa, sin embargo, él no me dio esa oportunidad. En cuanto salí de la sala de profesores, me encontré con él esperándome en el pasillo. Su cálida mirada sostenía un aire mucho más engreído de lo que su cuerpo relajado podía aparentar mientras reposaba la espalda contra uno de los ventanales del pasillo. Esa actitud confiada, la misma que había tenido cuando nos conocimos, me parecía suficiente motivo como para querer golpearlo. Sin embargo, estando tan consciente de las diferencias entre nuestras posiciones en la jerarquía de la preparatoria, la idea de hacer algo así de estúpido pronto desapareció de mi mente. Cuando por fin llegamos al salón del consejo estudiantil, tomé el primer asiento que se me ofreció y escuché con atención las palabras de Galisa. Me esperaba bastantes estupideces luego de nuestro primer encuentro, por lo que fue una sorpresa que de verdad me pasara papeles relacionados a la consulta con el psicólogo. Sin embargo, mientras iba revisando los papeles antes de firmar nada, Galisa comenzó a hablar. Si algo podía apreciar de este sujeto es que al menos era directo y sincero con lo que pensaba. Primero se disculpó por lo que había dicho antes, cosa que también me tomó por sorpresa, y luego se sinceró conmigo. Parece ser que Lucía era la única interesada en mantenerme como alumno después de todo lo que pasó, pues, tanto alumnos miembros del consejo, así como profesores, preferían simplemente expulsarme y olvidarse que algo de esto alguna vez pasó. Por lo que ella necesitó la ayuda de Galisa para persuadir al resto del consejo estudiantil, y así tener una oportunidad de persuadir al plantel administrativo de la preparatoria. Es decir, la dirección. Por supuesto, todo esto desagradó a varias personas, ya que parecía un esfuerzo conjunto que solo se movía por intereses personales. Sin embargo, así como ella estaba protegiendo a alguien, Galisa también tenía a alguien a quien quería proteger, y si apoyó a Lucía en su protesta, fue solo para poder utilizarme ahora como su peón. Yo no respondí a esas palabras y mantuve mi mirada concentrada en los papeles que tenía delante mío, pues nada me aseguraba que todo eso no fuese más que un teatro para precisamente inventar motivos para expulsarme. Una vez firmados los documentos, le pregunté lo más obvio. ¿Por qué quieres matar a alguien? Sin embargo, antes de que me pudiese dar una respuesta, Lucía entró al salón eliminando todo sentido de confidencialidad a nuestra conversación, hecho al que Galisa respondió simplemente acompañándome hasta los portones de la preparatoria. Cuando por fin estuvimos solos, es que se dignó a responder. Ya te lo dije. Hay alguien que quiero proteger, y necesito un asesino para poder hacerlo. Por favor, ayúdame, y yo te ayudaré también. Él tan solo dijo eso, y luego me pasó la mano. Recuerdo que no pasó más de medio segundo antes de decirle que pensaba que él era un estúpido exagerado por decir algo así. Sin embargo, tampoco pasó otro medio segundo antes de que le pidiera que me explicara mejor las cosas. Galisa no quería entrar en detalles ahí mismo, y solo me pidió que hiciese tiempo mañana por la tarde. Después de eso, él simplemente regresó a la preparatoria, y yo volví a mi departamento. Llegué justo a tiempo antes de que empezara a llover, y Vanina ha estado llamando a mi teléfono desde hace rato. No le he atendido pues sé lo que me espera, si llegara a hacerlo, y no tengo intención alguna de salir solo para llevarle un paraguas. David también me envió un mensaje hace rato. Al parecer ya se había enterado de lo que pasó esta madrugada, lo habían pasado ya por la tele, y solo me preguntó si yo estaba bien. Puedo entender su preocupación. A fin de cuentas, para él también, el señor Juan era por decirlo de alguna manera un amigo más. Casi que lo primero que hice al llegar fue ponerme a escribir en este diario, así que sigo con el uniforme puesto. Me hubiese gustado salir a despejar la mente un poco, pero con esta lluvia y el sueño que ahora de golpe me está alcanzando, creo que lo mejor que puedo hacer es ponerme a dormir antes de que empiecen mis clases virtuales. Si es que deja de llover, supongo que llevaré a Vanina a su casa cuando terminen mis clases. De cualquier forma, no hay mucho que hacer estos días y menos en casa. Jueves 15 de septiembre. 6,
10:25 p.m. Mañana es mi examen de física, sin embargo, esta vez no tengo la oportunidad de sacarle mucho provecho a las clases virtuales. Parece ser que mis compañeros ahora están siguiendo mi ejemplo, y desde el principio de la clase han estado más activos preguntándole cosas a la profesora. Además, el examen que ellos tienen para mañana es el de historia, por lo que, para mí, esta clase está siendo más o menos inútil. Mayormente, porque esta vez, ellos están con contenido adelantado al mío. Pero no estoy preocupado, física es parecido a matemáticas, además de que las dos materias son impartidas por el mismo profesor, así que creo que me irá bien. Por otra parte, este tiempo lo he usado más que nada para navegar por internet, y precisamente, fue durante una discusión en un foro que recordé el enlace que había guardado. Sin nada más interesante para ver, entré al enlace y comencé a leerlo por completo. Me alegré mucho al ver que el hilo estaba centrado en algo que sucedió hace unos días en Estambul. Al parecer, un químico estaba siendo transportado por un convoy y fue interceptado a mitad de camino por un grupo terrorista que robó las únicas muestras disponibles. La persona que comenzó el hilo también decía que el autor original había publicado imágenes de lo que pasó, pero que no logró guardarlas antes de que todo fuese borrado, por lo que toda la información del incidente más allá de esto, es pura especulación. A decir verdad, tampoco hay mucha información acerca del químico robado, pero hay una teoría fuerte rondando entre los comentarios sobre que podría ser algo del gobierno, lo cual me pone a pensar, ¿por qué algo tan valioso no sería transportado por aire en vez de tierra? Si ese químico es tan valioso o peligroso como para que un grupo terrorista lo necesite, ¿por qué querrían escatimar en gastos para su transporte? Quizás tampoco sea la gran cosa, pero, ¿quién sabe? Mi clase va a terminar en un rato, así que, supongo que voy a prepararme para salir con Vanina. Está algo molesta conmigo por tener que volver a su casa, pero ha sido comprensiva al final. Quizás de regreso pase a visitar a Arturo, hay algo que quiero preguntarle y probablemente, él esté al tanto del incidente también. Jueves 15 de septiembre. 9:13 p.m. Ya estoy en casa otra vez. Con la motoneta de Vanina se hace muy rápido ir a todas partes. En fin, cuando llegamos a su casa, aunque me esperaba reclamos y gritos por parte de la señora Castillo por haber tardado tanto, de hecho, nos recibió a ambos con una noticia inesperada. La madre de Vanina va a viajar en unos días a otro país, y aunque no quiso entrar en detalles conmigo, la conclusión es que Vanina ahora se quedará a vivir en mi departamento por más tiempo, mucho más tiempo de hecho, ya que el viaje durará unos meses. No tengo problema con esto, en realidad, me agrada la idea de no estar tan solo ahora que ya no tengo nada que hacer. Ahora iré a ducharme un rato, más tarde voy a transcribir lo que Arturo me enseñó. Como suponía, él ya sabía del tema, e incluso estaba mejor informado que yo. Jueves 15 de septiembre. 10:25 p.m. Luego de hablar con su madre, Vanina se quedó en su casa un rato para poder preparar las cosas que traería a mi departamento. Por lo que yo aproveché ese tiempo libre para ir a visitar a Arturo a su casa. Naturalmente, lo primero de lo que hablamos fue sobre el incidente en Estambul, asunto del que él ya había tenido el tiempo para investigar un poco más a fondo. Siendo todo un fan de las conspiraciones y ese tipo de cosas, casi no me sorprendió que incluso había encontrado un foro estadounidense con las fotos que se habían publicado en el hilo original, antes de que este fuese borrado. Según él, probablemente este supuesto químico fue desarrollado por una farmacéutica de Finlandia, de nombre LifeShade. Y aunque son simples teorías suyas, los fundamentos en los que se apoya son los mismos que varias personas en la red han señalado después de ver las supuestas fotos del incidente. Primero que nada, las fotos del convoy que se empleaba en el transporte coincide en marca y modelo con los mismos que LS suele utilizar en sus transportes oficiales, y si bien es cierto que el convoy no contaba con el logo de la farmacéutica o siquiera placas identificables, a menos que esto sea una operación de desprestigio o incriminación, como Arturo también cree que pueda ser, la coincidencia es mucha. En segundo lugar, hay que ser un poco inocente para no desconfiar de LS, pues, esta no sería la primera vez que la farmacéutica se ve envuelta en un asunto así de turbio.
Es prácticamente un secreto a voces que, en el año 2012, LS mantuvo operaciones comerciales con Corea del Norte, proporcionándole armas bioorgánicas, las cuales, debido a su mala manipulación y contención, ocasionó el contagio masivo de los habitantes, desencadenando así un escape radiactivo en sus plantas nucleares, debido a la falta de personal disponible, culminando en la desaparición del país para el año 2013. Inclusive hasta hoy, la radiación de la zona mata todo lo que esté cerca de Pyongyang. Por supuesto, LS sigue negando su supuesta implicación en dicho suceso, pero los archivos desclasificados que se pueden encontrar en Internet, dicen una cosa muy distinta. Da hasta gracia, porque ni siquiera es difícil encontrar el PDF donde están recopilados todos esos archivos. Lo último que Arturo me dijo antes de que Vanina llegara a buscarme, fue el nombre de los supuestos responsables del atentado. La Wikileaks ya había filtrado eso junto a más información acerca del cargamento robado. Nombre oficial del contenido. Aún desconocido. Tipo de contenido. Virus. Uso para el virus. Estudio/bioarma. Ese último dato me dejó un poco perturbado, las palabras bioarma y terrorismo puestas en una misma oración no eran una buena señal. Al final del foro, el nombre del grupo también fue revelado, y aunque Arturo estaba algo decepcionado porque no tenían un nombre interesante, después de leerlo, salí de su casa algo consternado. Nombre del grupo terrorista. Z. Viernes 16 de septiembre. 1:34 am. Mis horarios de sueño completamente erráticos e insanos, además de mi curiosidad, ¿para qué nos vamos a engañar?, me han llevado a encontrar el mejor foro sobre el virus, y curiosamente no está en inglés, está en español. Este asunto no tardó nada en hacerse viral. ¡Qué juego de palabras más horrible, jaja! Según algunos usuarios de este foro, Z probablemente liberará la cepa del virus en toda Asia y Europa primero, aprovechando que dentro de poco se estaría llevando a cabo una convención de las Naciones Unidas, con sedes en Japón, Alemania y Francia como países anfitriones de forma simultánea. De ser cierto, este sería por lejos, uno de los movimientos más grandes llevados a cabo por un grupo terrorista en toda la historia, y según nueva información, el virus que fue robado aún se encontraba en fases de desarrollo por lo que era muy inestable, y tanto los síntomas como las secuelas iban variando de persona en persona. Sé que todo esto no son más que especulaciones de otros ociosos detrás de una pantalla y un teclado, pero no puedo evitar preocuparme por un escenario así de catastrófico. En cualquier caso, ahora intentaré dormir, seguiré escribiendo más tarde. Hoy se supone que voy a reunirme con Galisa después de tomar mi examen, así que quién sabe si siquiera esté en casa para antes de mis clases virtuales. Viernes 16 de septiembre. 8:43 p.m. Hace un rato recibí una llamada de David. Tuvo un accidente, y su auto quedó destrozado. Supongo que esto es a lo que se le llama karma, ya que, esta mañana, él me saludó con un golpe en la cara. Al parecer, todavía seguía molesto conmigo por haberme reído, cuando se le vieron los calzones en la sala de profesores, hecho traumático que lo llevó a decidir que ya era momento de ajustar cuentas conmigo. El golpe en sí mismo no me molestó, a fin de cuentas, había sido yo el que lo propuso en primer lugar, sin embargo, sí estaba molesto por lo inesperado que fue, más que nada porque un profesor nos podría haber visto y eso nos hubiese metido en varios problemas. Para nuestra buena suerte, nada de eso ocurrió, y el tiempo que aún tenía libre antes de tener que ir a tomar el examen de física, nos la pasamos conversando en el pasillo. David me contó que hoy era la primera consulta que tendría mi clase con el psicólogo, por lo que los ánimos dentro del aula 115 eran bastante diversos, habiendo compañeros a los que ahora les caía mal por meterlos en esto, y otros a los que les daba igual todo, con tal de no tener clases. Por un momento pensé en si debía de disculparme con los demás por todo esto, pero David me detuvo de caer en esos pensamientos antes de irse, con la promesa de que se escaparía después del recreo, por lo que no tendría ninguna razón para sentirme mal por él. Con respecto al examen de física, considerando que no estudié demasiado, no sentí que haya sido particularmente difícil, lo cual, paradójicamente, ahora me hace dudar de mis respuestas. Quisiera pensar que al menos la mitad de lo que hice está bien.
Por otra parte, cuando terminé el examen, me quedé sin nada que hacer hasta que terminaran las clases, por lo que, simplemente me puse a revisar mi teléfono para matar el rato. Encontré una llamada perdida de Martín, pero así también, había una notificación que me puso alerta casi de inmediato. De alguna forma, para antes del mediodía, Seka ya se había convertido en trending topic en prácticamente toda la web. Sin embargo, cuando buscaba información sobre ellos en páginas especializadas de noticias, no aparecía nada al respecto. Lo simple que era su nombre en comparación con otros grupos terroristas tampoco ayudaba, sin embargo, no puedo decir que la búsqueda haya sido del todo infructífera. No recuerdo muy bien cómo llegué a cierto blog español, pero en él había un seguimiento a lo que estaba ocurriendo con el virus Z334. Ese nombre se lo habían puesto los usuarios del anterior foro que Arturo me enseñó. Según las entradas más recientes del blog, este virus ya habría sido esparcido en algunos países como China, Dinamarca o Alemania. Y la idea más popular entre los comentarios es que en los próximos días empezarán a aparecer casos concretos relacionados al virus. Pero, me parece que la gente simplemente está exagerando la situación. En especial, por la velocidad en la que se supone que todo está ocurriendo. Honestamente, no creo en ninguna de estas especulaciones, aunque, debo admitir que es algo perturbador pensar en lo que podría suceder si esto de verdad llegara a pasar. Galisa, quien me encontró en los pasillos pensando sobre esto, me tranquilizó un poco. Después de que le contara acerca de lo que estaba leyendo, me dijo que, si esto en verdad estaba sucediendo, obviamente saldría en las noticias. Por algún motivo sentí que estaba hablando con Vanina después de escucharle decir eso, pero tan pronto como cambiamos de tema, Galisa me pidió que lo acompañara hasta su clase. Pensé que solo iría a buscar su mochila y ya podríamos irnos, sin embargo, traicionando mis expectativas, luego de tomar sus cosas, Galisa y yo fuimos nuevamente al salón del consejo estudiantil, para así esperar un poco más. Al principio no entendí por qué estábamos quedándonos en la preparatoria por más tiempo, sin embargo, la razón detrás del extraño comportamiento de Galisa, era que algunos alumnos de segundo año todavía no habían acabado sus clases para ese momento. Hoy era su examen de educación física, y aunque los demás cursos ya se habían retirado, ellos seguían en el patio de la preparatoria. No fue sino hasta que sonó el timbre de salida, que Galisa empezó a estar algo más relajado, por decirlo de alguna forma. Al menos, lo suficiente como para empezar a explicarme cuál era su problema. Te había dicho que hay una persona que quiero proteger, ¿verdad? Se llama Leticia, me parece que es compañera de clase de tu novia, pero eso no es lo importante. Honestamente, me le quedé viendo un rato largo después de que dijera eso, en especial porque no caía en cuenta de con quién se supone que yo estaba de noviazgo según él. Por supuesto, Galisa no entendió la indirecta y solo siguió hablando. Ahora asumo que lo decía por Vanina, pero admito que me agarró con la guardia baja. No sé cómo explicártelo, así que es mejor que te lo enseñe. Esas fueron las palabras de Galisa, antes de que empezáramos a seguir en secreto a Leticia, a la salida de la preparatoria. Ella es una chica de cabello negro muy largo, pero además de eso, debido a la distancia que manteníamos, no pude ver mucho más. Honestamente, no estaba muy seguro de qué es lo que debía de esperarme, pero las palabras de Galisa, al menos me parecían lo suficientemente sinceras como para darle el beneficio de la duda. Él puede ser alguien muy directo la mayor parte del tiempo, pero también es alguien a quien le cuesta darse a entender cuando se trata de asuntos demasiado serios. De ahí que le siguiese el juego, y mantuviera mis preguntas para cuando fuese el momento oportuno. Sin embargo, y por mal que esto suene, de ahí en más, lo único que hicimos fue seguir a Leticia hasta su casa a solo unas calles del centro. Sin embargo, cuando iba a empezar a cuestionar a Galisa, alguien más llegó. ¿Qué estamos viendo? Dijo una voz inesperada detrás de nosotros. Eso asustó a Galisa lo suficiente como para hacerlo caer al suelo de la impresión, llevándome con él en el proceso, ya que se había agarrado de mi mochila el muy estúpido. La persona que nos atrapó en nuestro sospechoso actuar, era Marcos. Uno de mis compañeros del aula Ciento 15, amigo mío, pero más cercano a David. Mis compañeros habían acabado su sesión con el psicólogo al mismo tiempo que los alumnos de segundo año salieron de la preparatoria, por lo que, de camino a su casa, Marcos nos interceptó, curioso de lo que estábamos haciendo por ahí.
Galisa quedó pálido en el suelo por un instante, sin embargo, tuvo que recuperarse rápido, pues aquello por lo que habíamos seguido a Leticia en secreto, estaba por fin ocurriendo. Un hombre, más o menos entre la edad de Arturo y Martín, llegó a la casa de repente. Al principio nadie le abrió, sin embargo, luego de insistir por un rato, Leticia salió a recibirlo. Los tres nos quedamos en silencio observando cómo se desarrollaba la escena, mientras yo trataba de entender por qué Galisa quería enseñarme esto. El hombre en cuestión trató de entrar a la casa de inmediato en cuanto le abrieron la puerta, pero Leticia le cortó el paso. Para ese punto estaba claro que él no era bienvenido, aunque eso de poco importó, cuando él mismo forzó su entrada al domicilio, luego de agarrar por la cintura a Leticia y darle un beso en la boca. La diferencia de edades entre ambos hacía de la escena algo grotesco de ver. Quedé tan sorprendido, que simplemente no supe qué decir o pensar al respecto. Marcos tampoco dijo nada, pero de los tres, el más afectado había sido Galisa, quien miraba con enojo aquella casa al final de la calle. Cuando Leticia entró a su casa, por fin le pregunté a Galisa qué estaba pasando, pero él no quiso responderme. Tan solo se limitó a darle un puñetazo a la muralla que usábamos para escondernos, para luego, caminar en dirección contraria. Mi paciencia entonces conoció su límite con lo obtuso que él estaba siendo, por lo que casi por la fuerza, y con algo de ayuda de Marcos, obligué a Galisa a quedarse sentado en un parque que teníamos de camino. No iba a dejarle eludir mi pregunta, y aunque no quiso hablar porque Marcos también estaba ahí, pronto se dio cuenta de lo inútil que sería quedarse callado. Para ponerlo en pocas palabras, Leticia es víctima de abuso. Las circunstancias de todo esto, ni siquiera Galisa las conoce por completo. Según él, simplemente un día se dio cuenta de que algo no estaba bien con Leticia. Se interesó por ella e intentó preguntarle, pero como es pésimo hablando con las personas, al no conseguir ninguna respuesta directa de su parte, decidió espiarla, y de esa manera descubrió que algo así estaba ocurriendo. Me pregunto si de haber sido un mejor conversador, Leticia simplemente hubiese dicho una mentira más convincente, y Galisa nunca se hubiese dado cuenta de lo que estaba pasando. Sea como fuese, entre los tres, Marcos no tardó mucho en ser la voz de la razón, pues él ya tenía bastante en claro lo que debíamos de hacer. Es decir, denunciar esto a la policía. Sin embargo, en cuanto él mencionó esto, Galisa saltó de inmediato a la defensiva. Su rotunda negativa nos tomó por sorpresa a Marcos y a mí, pero, antes de poder saltar a conclusiones nefastas, Galisa comenzó a explicarse lo mejor que pudo. El motivo por el que había decidido ayudar a mantener mi posición como estudiante, estaba relacionado con la situación de Leticia. No solo contaba con que yo accedería a ayudarlo porque estaría debiéndole un favor, sino también porque de no hacerlo, Leticia sería abandonada igual que yo. Las mismas personas que no querían lidiar conmigo, serían las mismas personas que no querrían lidiar con Leticia, y el escándalo que traería consigo una alumna abusada por un mayor, minimizando así el asunto tanto como pudiesen, con tal de no manchar el nombre de la institución. Galisa tenía la certeza de que, aun con la ayuda del consejo estudiantil, no tendría tanta suerte persuadiendo al consejo de maestros y el plantel directivo una segunda vez, incluso si solo se trataba de una pobre chica víctima, y no algo más obtuso como había sido mi caso. Para mí, ser un joven criminal significaba ser expulsado y olvidado. Para Leticia, ser una víctima significaba ser deliberadamente ignorada para no llamar la atención. Además, actuar también significaba que ella podría ser víctima de rumores terribles como los que había sobre mí. Marcos y yo estábamos de acuerdo en que eso último no era motivo de peso suficiente como para no hacer nada, pero no puedo negar que entendía a qué se refería. Mi primer instinto con Galisa cuando me llamó asesino, fue querer golpearlo en la cara. No me imagino qué clase de cosas se podría decir de una persona abusada, mucho menos, que tanto podría aguantar una chica que ha pasado por eso. Si no he sufrido discriminación es solo porque he sido voluntariamente apartado del resto. Esa misma precaución no existe con Leticia, por lo que podría pasarle algo completamente distinto. Galisa admitió que pensó en actuar tan pronto como se enteró de lo que estaba ocurriendo con ella, sin embargo, perdió su oportunidad cuando Lucía se le adelantó conmigo. De haber detenido entonces a Lucía, sabía que no tendría su apoyo para ayudar después a Leticia, por lo que, aunque con mi aparición sus planes cambiaron, ahora contaba conmigo para resolver esto.
Si Galisa quería un asesino, no era solo porque fuese un idiota extremista, sino también porque nadie más podría ayudarlo de manera eficiente desde su punto de vista. Marcos se quedó más tiempo hablando con Galisa, sin embargo, viendo la hora que era, decidí entonces volver a mi departamento, para así alistarme para mi clase. Después de eso, nada más pasó hasta la llamada de David. Las clases se sintieron relativamente rápidas, ya que yo realmente no estaba prestando atención. Todo ese tiempo me la pasé pensando en lo mismo. Tal vez, esta no sea la primera vez que siento que no tengo el control sobre lo que pasa a mi alrededor. Pero, sí es la primera vez en que no sé qué es lo que debería de hacer para mejorarlo. Ni siquiera estoy seguro si está del todo bien que escriba algo de lo que pasó hoy. Si este diario llegase a caer en las manos equivocadas, no solo mi privacidad estaría siendo comprometida, sino también la de varias personas más. Ahora mismo, tengo más dudas que certezas. Sin embargo, estoy seguro de que no debo hacer la vista a un lado. Creo que tendré que involucrarme en esto hasta el final. Se da lugar la primera sesión del Escuadrón de Caza Anti-PDF, bajo la jurisdicción de nuestro estimado vicepresidente del Consejo Estudiantil, el supuesto, pero no comprobado, joven criminal, el alumno sin futuro que va a vivir bajo un puente, y yo, su poderosísimo maestro de ceremonias. ¿Qué es PDF? Luego te explico. Eso era una mentira. ¿Y por qué coño yo soy el sin futuro? Es para subir el rating, no te preocupes. De todas formas, todos estamos aquí por lo mismo. ¿No es así? La confianza de Marcos es envidiable, pues, aunque solo diga tonterías, tampoco está diciendo una mentira del todo. Tienes razón. Nosotros 4 vamos a salvar a Leticia.